fallando el internet. ¿Escuchan? Sí, ingeniero, sí le escuchamos. Ingeniero. Muy bien, sí, pues, como les decía, disculpen que... Entonces, hablábamos que el embrión es grande y el endosperma reducido o sin endosperma. Los cotiledones, les decía por qué a veces decimos que no es monocotiledonia ni dicotiledonia, porque pueden cambiar en número. Estos hablamos nosotros que tienen bencil, isoquinolina, esos son algunos compuestos bioquímicos de la planta, tampoco los podemos ver, salvo que nosotros hagamos nuestros extractos ahí en química orgánica, que creo que no los ponen a hacer todo esto. Bien, entonces acá nos dice algo que sí podemos ver, que sin betalainas. O sea, las betalainas, como les digo, presentan un color violeta y son pigmentos hidrosolubles. Les decía el caso que tiene que aparecer por acá la remolacha, que sí la tuviera, pero aquí nos dice que no tiene. Pigmentos rojos y amarillos. Compuestos iridoides glucósidos, tampoco los podemos ver, tenemos que hacer aceites de mostaza. Cuando vemos algunas plantas con aceites de mostaza, lo único que nos orienta a nosotros es que cuando mordemos una hojita, por ejemplo, el repollo, que nos deja algo picante, eso sí se puede percibir, ¿no? Rara vez con taninos. Los taninos son unas sustancias también hidrosolubles que son de un color vino o café. Entonces, acá nos cerraría a nosotros ya con la primera, que sería magnólide. Como vimos algunos ejemplos anteriores, más adelante vamos a ver otros ejemplos de los mismos. Luego vemos ya la otra contrastante, que sería la 1'. Aquí ya encontramos que dice plantas más avanzadas en uno o más caracteres que magnólide, ya son mucho más avanzadas. Granos de polen triaperturados o derivados de un tipo triaperturado, o sea que tenga 3 sulcos o 3 poros o más. Cotiledones no más que 2, aquí sí ya nos limita solo 2. Estambres no laminares, aquí ya nos cambió el carácter de los estambres, generalmente con un filamento y una antera bien definidos. Aquí sí vamos a ver que se separa bien la antera del filamento. Planta rara vez produciendo bencílico, isoquinolina, que como yo les digo, no lo podemos detectar nosotros, pero a menudo con otra clase de alcaloides, taninos, betalainas, aceites de mostaza. Como les decía, es de un sabor picante el aceite de mostaza, o compuestos iridoides. Eso tenemos que hacer las extracciones. Luego acá entonces ya nos pasa al 2 y nos dice flores más o menos fuertemente reducidas, a menudo unisexuales. O sea, la reducción va a estar en las partes que tenga. Por ejemplo, si son unisexuales, quiere decir que se redujo el pistilo o gineceo. El perianto pobremente desarrollado o faltando. Aquí es donde yo digo, en el primero tenía un abundante perianto muy conspicuo. Aquí ya el perianto es pobremente desarrollado, como les decía, puede ser que no tenga pétalos, y en vez de pétalos vaya a tener brácteas. Las flores a menudo creciendo en amentos, eso era típico para nosotros, y nunca formando flores perfectas. Quiere decir que no van a tener sus 2 órganos. Tampoco con numerosas semillas
en placentación parietal. Granos de polen porados a menudo de otro tipo ordinario. Entonces, acá llegaríamos nosotros a la subclase Amamélide. Como les decía, Amamélide se caracteriza por tener amentos. También la mayoría son árboles. Y como dice que con pocas o numerosas semillas, porque no son numerosas. Aquí vemos que los frutos generalmente son aquenios. Ahora decimos la contraparte que nos diría flores usualmente bien desarrolladas y con evidente perianto. Aquí ya nos cambió cuando entraron en la primera entrada, que era mamélide. Pero si no son así, entonces pseudantias. Por ejemplo, es una falsa flor, como en el caso de la Pascua. Cuando nosotros vemos la Pascua, lo que vemos como que fueran pétalos son las brácteas, esas muy vistosas. Y las pseudantias son las florecitas que están en el centro. ¿Ah? Son flores agrupadas, como es en Euphorbia pulquérrima, que es la flor de Pascua. O con numerosas semillas en placentación parietal, rara vez con todos los caracteres de Amamélide. Granos de polen de variada arquitectura, porados y con estructura infratectal. Entonces, aquí ya vemos nosotros que van cambiando los caracteres que nos van a ir tipificando cada subclase. Se van a dar cuenta de algo, que cuando no cierra con un taxón, entonces da la apertura para dos nuevamente. Flores polipétalas, a menudo a pétalas también o sin pétalas. Aquí nos dice que puede que no tienen pétalos o bien que sus pétalos están unidos. Si son sin pétalos, o sea, con pétalos unidos, estas usualmente con más estambres que los lóbulos de la corola. O sea, si los lóbulos son 5, va a tener 6, 7 o 10 estambres, porque dice con más estambres que los lóbulos de la corola, o con los estambres opuestos a los lóbulos. O sea, si están opuestos a los lóbulos de la corola, si son 5 lóbulos, tienen que haber 5 estambres y van a estar prácticamente en el centro del lóbulo, porque dice opuestos a los lóbulos de la corola. En igual número, les decía, va, si son 5 lóbulos, 5 estambres. O con óvulos bitémicos. Recuérdense cuando hablábamos de bitémicos, siempre son los tegumentos. O sea, tiene 2 capas de tegumentos. O crassinucelares. Bien. Óvulos árabes con un tapete integumentario. A veces los tegumentos en medio, o sea, también próximo al rudimento seminal, va a tener un tejido que se llama tapete o tapetum. Los carpelos, uno o muchos, libres o más o menos unidos, de manera de un pistilo compuesto. Cuando hablamos de pistilos, recuérdense que el gineceo puede estar constituido por un pistilo o por varios pistilos, como vimos en el caso de Asclepias corazábica. Plantas a menudo taníferos, van a tener sus taníferos que son pigmentos hidrosolubles. Betalainas también decimos, o aceite de mostaza. Esto ya es más vistoso porque las betalainas también
Tienen un color violeta y se disuelven en agua. Los aceites de mostaza, les decía, ese picante que se siente al morder alguna parte de la planta, sea la hoja, el tallo, ¿no? Eso lo podemos ver o percibir nosotros. Bien, entonces nos envía a la entrada número 4. Dice que los estambres, óigase bien, los estambres cuando son numerosos, usualmente iniciándose en secuencia centrífuga. Les decía que centrípetas son hacia adentro y centrífuga quiere decir que vamos a ver los estambres hacia afuera. ¿Eh? Rara vez centrípeta, o sea, algunas veces vamos a encontrar con estambres que sus tecas se vayan hacia adentro. La placentación puede ser variada, como vimos nosotros, parietal, axial, libre central, basal, etcétera. A menudo parietal o libre central o también basal, pero algunas veces axial. Especies con pocos estambres y placentación axial, con muchos óvulos por lóculo o con una corola sin pétala. Cuando hablamos de corola sin pétala, estamos hablando que son corolas con tubo y con lóbulos. No podemos decir de pétalos unidos, sino que prácticamente va a tener un tubo y va a tener sus lóbulos, o que tiene ambos caracteres. Luego nos manda a la entrada número 5. Plantas con betalainas. Esto sí es bastante típico para Cariophyllide. Dice que con placentación libre central, ya la hemos visto nosotros también cuando vimos la placentación o basal, en un ovario compuesto o ambos caracteres sin compuestos iridoides y aceites de mostaza. Taninos únicamente en los órdenes más pequeños, como son poligonales y plumbaginales. Granos de polen trinucleados o rara vez binucleados. Óvulos bitécnicos. Como les digo, ahí tendríamos que ver, nosotros más que todo ya lo miramos en la semilla. Gracinocelares, más a menudo campilótropos. Cuando nos recordamos de campilótropo, recuérdense que les decía yo que campilótropo, prácticamente el micrópilo va a girar 180 grados. O anfítropo. Anfítropo está casi en la misma forma. Plantas más comúnmente herbáceas. Eso de capilótropo, anfítropo se ve muy bien cuando estamos viendo en algunas yemas florales. Ya hacemos el corte y lo podemos ver bajo el microscopio compuesto. Más comúnmente las plantas son herbáceas o casi así, o sea, semileñosas. Las especies leñosas, usualmente con crecimiento secundario, a menudo anómalo. Este crecimiento yo les decía que sucede que el tallo ya no se comporta cilíndrico, sino que en la base de los entrenudos se amplía más, como que fuera una pata de elefante. ¿Ah? O bien con otras anomalías en la estructura del tallo. Vemos algún tipo como de agallas que se presentan en el tallo. Pétalos libres o faltando, excepto en el orden plumbaginales.
En cariofilales, los tubos cribosos con plastidios de forma de P. Les decía, estos plastidios son los corpúsculos que encontramos nosotros en las células. Pero en este caso, en los tubos cribosos tendríamos que ver, pero solo con microscopio electrónico. Con nuestros microscopios compuestos no alcanzamos a ver esas estructuras, son muy pequeñas. Y las semillas con perisperma en vez de endosperma. Les decía que cuando nos hablan de perisperma en vez de endosperma, nos están diciendo que prácticamente la unión del exocarpo con el endocarpo. Pero aquí, cuando les recordaba yo de esperma, que se va a referir a la semilla, quiere decir que el endosperma está unido al exosperma, o sea, no se ve bien definido. Aquí nos cierra a nosotros entonces con la subclase Cariophyllide. Vean, lo más típico de Cariophyllide es que tiene crecimiento secundario anómalo y tiene betalainas. Eso es bien típico para nosotros para ver una subclase. Vamos en el campo, miramos. Por ejemplo, en Cariophyllide va a estar la pitaya, cabal. Va a estar la remolacha, va a estar el bledo. Si ustedes ven el bledo que tiene una coloración rojiza a su tallo. Entonces, esas son betalainas. Es lo típico de la subclase Cariophyllide. Ahora nos dice que las plantas sin betalainas. Placentación rara vez, excepto en el orden primulales, libre central o basal. Anteriormente nos decía que era basal o libre central. Plantas a menudo con aceites de mostaza, compuestos iridoides o taninos. Granos de polen usualmente binucleados. Eso también nos costaría ver mucho en nuestro microscopio compuesto, pero en microscopio electrónico se ve muy bien. Notable excepción en la familia Brassicaceae. En Brassicaceae es la familia donde vamos a encontrar nosotros el brócoli, la coliflor, todas esas plantas que nosotros utilizamos como hortalizas. Óvulos aquí dice que están variados, pero rara vez campilótropos o anfítropos. Eso ya lo vimos ya esquematizado cómo es, que son esos óvulos que yo les digo rudimento seminal, excepto en caparales. Caparales vamos a ver nosotros como en el caso de la moringa. La moringa está en caparales, también está el rábano. Plantas de variados hábitos de crecimiento. Como dice, leñosas o herbáceas. Como tiene variados hábitos de crecimiento, como les decía, caparales, la moringa es un árbol, mientras que el rábano es una hierba. Muchas especies ordinariamente árboles. Sí, hay bastantes árboles. Pétalos libres o a menudo unidos a manera de una corola sin pétala. Generalmente cuando dicen una corola sin pétala nos están diciendo no la corola tubular, sino que la base, prácticamente la base de los pétalos están unidos. Rara vez no hay pétalos. Semillas rara vez con perisperma, ya vimos ese término donde se cierra. Plastidio de los tubos cribosos, usualmente en forma de S. Nosotros no lo vemos, pero si nos pide esa referencia y nos da la acá, tenemos que ver dónde lo ordenamos. No como en el orden cariofilales. Entonces acá nos va a caer la subclase Dilenidae. Vean, Dilenidae, les digo yo que aquí tenemos familias bien típicas como es Malvaceae, Bombaceae, Tiliaceae, Sterculiaceae.
Y algo típico que tenemos en Dilenia de nosotros es que tiene tubos mucilaginosos. Casi la mayoría de esa tiene tubos mucilaginosos y pelos estrellados. Nosotros agarramos una hoja, la frotamos con la mano y le echamos salivas, sentimos que se vuelve pegajoso. Esos son que reventamos los tubos, entonces sale el mucílago. Mucílago no es nada más que un tipo de pegamento o almidón. Dice, los estambres cuando son numerosos, usualmente iniciándose en secuencia centrípeta. Ya vimos centrípetes hacia adentro, centrífuga es hacia afuera, rara vez centrífuga. Flores rara vez con placentación parietal. Notable excepción en muchas especies de la familia Saxifragaceae. Como les decía, aquí nosotros ya aprendimos las terminaciones, entonces aquí ya solo nos dicen ellos el taxón. Nosotros ya no nos dicen de la familia Saxifragaceae, nosotros ya sabemos que están hablando de la familia. Rara vez en especies parasíticas con placentación basal o libre central. En un ovario unilocular compuesto. ¿Qué quiere decir? Que si tiene únicamente un lóculo, va a tener varios carpelos. Dice unilocular compuesto. Quiere decir que hay varias hojas modificadas que forman los carpelos, pero no cierran, sino que quedan abiertos. Imaginémonos viendo un huicoy. Ustedes ven que tiene varias curvas y uniones, pero deja un gran vacío en el centro, o sea, un lóculo y con varios carpelos. Muy a menudo, especialmente en especies con pocos estambres, con dos o varios, no son ovarios, sino que son varios, o sea, por no poner muchos. Que tienen únicamente uno o dos óvulos cada uno. Flores polipétalas. Tienen muchos pétalos o bien dialipétalas. Dialipétalas son con los pétalos libres. Rara vez apétalas, o sea, rara vez no van a presentar pétalos. O algunas veces sin pétalas, o sea que están unidos sus pétalos. A menudo taníferas. Algunas veces con compuestos iridoides, pero únicamente rara vez con aceites de mostaza y nunca con betalainas. Decimos nosotros acá en Róside. Róside, si ven ustedes, se caracteriza mucho. La mayoría de sus plantas son de ovario ínfero, porque siempre nos van a marcar a nosotros el cáliz, que queda como un residuo. Lo vemos bien típico en la manzana, en las guayabas, en los eucaliptos. O sea, tiene ovario ínfero en Róside. Y la mayoría de especies frutales están aquí dentro de Róside. Luego nos pasa a la 3 y dice flores sin pétalas. Aquí ya están unidos. Aquí sí nos hablan de flores sin pétalas. Aquí vemos nosotros entonces que este tipo de flores van a tener un tubo y van a tener lóbulos. Esto es típico de astéride. Rara vez polipétalas o apétalas. Estambres generalmente isómeros. Cuando nos dice que los estambres son isómeros con los lóbulos de la corola, quiere decir que si la corola tiene 5 lóbulos,
van a haber 5 estambres. Si la corola tiene 10 lóbulos, van a haber 10 estambres. Y si tiene 2 lóbulos, va a tener 2 estambres. Así sucesivamente. O sea que el número de lóbulos es igual al número de estambres. Eso quiere decir igual a. Entonces, ahí vemos nosotros, eso es típico en astéride, que los lóbulos de la corola sean isómeros, o sea, los estambres iguales a número de lóbulos. Y luego dice más o menos, nunca opuestos a los lóbulos de la corola. ¿Qué quiere decir acá? Abramos nuestra mano izquierda y decimos que cada dedo es un lóbulo, pero aquí nos está diciendo que nunca opuestos a los lóbulos de la corola. Quiere decir que los estambres van a estar donde se forma la axila entre 2 dedos. No van a estar enfrente a los dedos, sino que donde se forma la axila de los dedos, ahí van a estar colocados los estambres. O sea, eso, mucho ojo cuando nosotros estamos determinando. Nos vamos a dar cuenta cómo nos piden. Son isómeros, tienen que tener el mismo número. Si no son opuestos a los lóbulos, quiere decir que van a estar cerca de la axila. Pero si nos pide opuestos, quiere decir que van a estar donde están los dedos. Son términos que parecen sencillos, pero tenemos que entenderlos ya en taxonomía. Óvulos unitécnicos. Aquí vemos nosotros que nada más van a tener un tegumento. Es lo que les decía yo cuando hablamos de que el frijol es muy cascarudo, es porque tiene 2 tegumentos. Si no es cascarudo, quiere decir de que tiene un tegumento. Entonces, carpelos más comúnmente 2, ocasionalmente 3, 5 o más. Plantas rara vez taníferas, nunca con betalainas o aceites de mostaza, pero a menudo con compuestos iridoides o bien con otras clases de compuestos fitoquímicos repelentes. Yo esto es lo que les decía, que todo eso son compuestos fitoquímicos, son los que produce la planta. Cuando nos habla de compuestos fitoquímicos, por ejemplo, ustedes se dan cuenta el pericón. El pericón es una planta que todos la tomamos en té, que es Tagetes lúcida. Ese pericón nos sirve a nosotros para el control de bacterias intestinales, o sea, repelen a las bacterias. También tenemos nosotros acá la manzanilla, que es Matricaria camomila, que son otros tés que nos sirven para desinflamar, y así sucesivamente hay muchas especies de plantas que nos ayudan a nosotros. Su importancia económica es muy grande en astéride. Vemos aquí la característica. Astéride es lo típico que tiene, por ejemplo, la familia Asteraceae es típica de astéride, o la Bignoniaceae, la Cantaceae, todas esas que tienen las flores sin pétalas. Por ejemplo, el Matilisguate, la flor amarilla, el palo blanco, todos esos entran acá. También el 5 negritos, el girasol, la manzanilla, etcétera. Aquí vamos a encerrar todas estas especies. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de especies por subclase. Esto los acerca más a ustedes al conocimiento de las plantas de acuerdo a su subclase. Vean, entonces aquí ya cerramos nosotros mejor con Magnolide en el orden Magnoliales. Vean hasta dónde bajamos nosotros.
no como en APG, que APG no nos deja pasar de orden. Entonces es muy importante cómo lo presenta Arthur Cronquist, porque él sí tiene los taxones superiores para poder ir subdividiendo. Por ejemplo, Magnolide, Magnoliales Anonaceae. Aquí ya ustedes saben de qué les estoy hablando. Si es de su clase, si es de orden, si es de familia. Entonces, en la familia Anonaceae vamos a encontrar la Annona muricata, que es la guanaba. Es un fruto comestible, además es medicinal también. Annona purpurea es una annona. Annona querimola también es otra annona que son frutos comestibles. Luego dentro de laborales, vamos a ver Lauraceae. Por ejemplo, tenemos el aguacate que es Persea americana con su fruto comestible. Es lo más típico. En piperales tenemos Piperaceae, tenemos Piper auritum, que es una planta herbácea llegando arbustiva que le llamamos Santa María. Muchos de ustedes han comido ya bastante Santa María que se le echa al caldo y sale como que fuera repollo. ¿Ah? En caldo para Guatemala solo tenemos dos géneros. Recuérdense que en la familia Piperaceae para Guatemala únicamente nos incluyen a nosotros dos géneros. El género Piper y el género Peperomia. Eso es lo típico de esta familia. Luego tenemos ranunculales. Tenemos Menispermaceae, donde tenemos Cisampelus pareira, llamada alcotán. Este alcotán dice que inhibe el veneno de culebras. También lo recomiendan mucho para bajar el ácido úrico. Es una enredadera que está en todos lados también. Yo les decía, eso de salir al campo nos hubiera ayudado bastante, pero ahorita ustedes solo tienen que consultar fuentes y se dan dando cuenta cómo son las plantas. Luego tenemos papaverales y papaveraceae. En papaveraceae tenemos papaver somniferum, que es la amapola, es una planta narcótica. Argemone mexicana, que es el chicalote, nosotros la conocemos como una maleza que es bastante venenosa, pero como pertenece a esa familia es posible que también tenga algún efecto narcótico. Luego entramos ya a Mamélide. Ya vimos Magnolide, vean cuántas familias hay, cuántos órdenes. Entonces, a Mamélide, que es la segunda subclase, tenemos el orden Amamelidales, la familia Amamelidaceae. Aquí vimos Liquidambar estiracifla, que es el estoraque o árbol ornamental. Este liquidamber o estoraque, ustedes lo ven casi en todos los parqueos de los centros comerciales, principalmente ahorita, en esta época, ya sus hojas se tornan un poco amarillentas o color violeta. Muy bonito el árbol como ornamental. ¿No? Es el Liquidambar estiraciflua. Luego aquí tenemos urticales con la familia Ulmaceae, Ulmus americanus, que es el olmo. Esta no es de nosotros, es una planta exótica introducida. Y si lo vemos nosotros ahí en el jardín botánico, crece muy poco. También tenemos la trema micranta. Luego entramos en Canabaceae. Canabaceae tenemos otra especie narcótica, que es Cannabis indica, ya muy conocida por todos nosotros como la marihuana. Y la cannabis sativa, que es el cáñamo. Muchos confunden cannabis indica con cannabis sativa, pero cannabis sativa es un cáñamo. Ya la cannabis indica ya ha sufrido mucho mejoramiento, ¿va? Porque de tener muchos fitomejoradores trabajando allí. Luego tenemos la moraceae. La moraceae
tenemos Artocarpus artilis, que es el pan o árbol de pan. Muchos de nosotros hemos comido, por ejemplo, aquí en Escuintla, en Izabala, y mucho de ese Artocarpus artilis. Artocarpus artilis es similar a Artocarpus integrifolia. Artocarpus integrifolia es el que tenemos allá en la escuela, frente a la entrada de la biblioteca. Esos grandes pseudofrutos que miramos. Pero el de nosotros no es de esa forma, sino que es esférico y muy sabroso. Como se come, lo ponen a freír, digamos como que fueran tortitas de papa o de yuca, se siente, es muy delicioso, lo consume mucho la gente. También tenemos el que conocemos todos como guarumo, que es el Cecropia peltata. Estos son típicos nosotros. Ahí tenemos nosotros Cecropia peltata, la tenemos allá. Han dicho que es muy buena para ayudar a la vista. La gente pone a cocer las hojas y cuando está frío se echa unas gotitas en los ojos. Ayuda a aclarar la vista. Luego ranunculales tenemos, terminados con la murace, Cecropia peltata, y como decías, Artocarpus altilis, es el árbol de pan o pan, que es comestible. Luego entre morace tenemos Artocarpus integrifolia, que sigue lo mismo, que les digo, la jaca portuguesa que tenemos ahí en la escuela. También Brosimum alicastrum. Brosimum alicastrum es comúnmente llamado Ramón. Tenemos allá como cuatro arbolitos también, ya están creciendo bastante. Esos me los trajeron de Petén, los sembré ya hace años, ya están muy bonitos, se adaptaron acá. El Brosimum alicastrum es una especie que se utiliza como forraje, es muy buena para el ganado y también bien. Bien, jóvenes, entonces, como decían los de acá, que el guarumo va a Cecropia peltata. Luego tenemos también el Ficus carica, como es el higo. Generalmente a todos los del género Ficus se les llama amates. Tenemos el Ficus elástica, que es el palo de hule ornamental, que también lo tenemos ahí próximo al arqueo de profesores. Ese no es explotado por su savia lechosa. Acuérdense que el hule pertenece a otra familia. Tenemos el Morus alba, variedad multicaulis, que es la morera. ¿Ah? Tenemos también allá. Y la morera se utiliza mucho para extraer la seda, porque ahí es donde se cría el gusano de cera. ¿Ah? Muchos lo conocemos ahora, ya no es rentable trabajar la seda con plantas, porque ya hay otro tipo de producto para sacar la seda. Luego tenemos la urticaceae, Pilia micrófila. Tenemos también la urera basífera, chichicaste, la urera caracasana, que es la ortiga de caballo, es otro chichicaste bastante fuerte. Y luego tenemos yuglandales. Tenemos a Juglas guatemalensis. Tenemos Juglas regia, que ya viene la época en que nosotros consumimos las semillas.
¿ah? Aunque eso viene como frutas secas para Navidad, no es que sean frutas, sino que lo que consumimos nosotros es la semilla, el endosperma, es el que nosotros comemos. También tenemos Caria olivaeformis, que es la pecana. Ya teníamos nosotros ahí en la escuela una que ya para esta época íbamos nosotros a recoger los frutitos, los limpianos y aprovechando la semilla. El año antepasado que yo fui a ver ya había muy poco porque una hemipatita prácticamente nos mató ese árbol y era el único que teníamos. Yo he tratado de reproducir, pero luego los tiran de ahí, como no somos encargados del vivero, entonces cuando ven las plantas, en vez de propagarlas, las tiran. Bien, luego tenemos acá fagales, que es Fagace, Quercus acatenangensis, encino roble, Quercus brachystachys, que es el encino roble. Les pregunto a ustedes, si conocen el Quercus que tenemos ahí en el jardín botánico, que es la especie que determiné yo como número 1. ¿Alguien de ustedes me puede decir en qué parte del jardín botánico se encuentra Quercus tristis? Ya no me recuerdo. No se recuerdan, pero se han pasado ahí por el jardín. Está ahí, digamos, donde está la Virgencita, pero a espaldas de ella. Ahí está un encino que se llama Quercus tristis. Ahí fuimos afortunados porque habían 2 y uno se enfermó, pero lo eliminamos y el que quedó, pues no estaba contaminado. Se logró y ahí está todavía. Luego tenemos Quercus, en Guatemala tenemos aproximadamente 26 especies de Quercus diferentes. A todos se les llama encinos o robles. Betulace tenemos Alnus arguta, que es aliso, Ostrea virginiana. Esta Ostrea virginiana y Alnus arguta ya se dan en partes más altas, como en unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Aquí en San Juan Zacatepeques, San Lucas Zacatepeques, ya podemos ver nosotros aliso y también la ostria. Luego, casuarinales. Casuarinales tenemos nosotros en la familia Casuarinaceae, que es Casuarina equisetifolia, que no lo van a confundir nosotros cuando decimos que es pinabete, porque ese es un nombre común de la Casuarina equisetifolia, que es pinabete, o bien pino australiano, pero más comúnmente lo conocemos nosotros como casuarina. Esa también la tenemos allá. Hoy tenemos la ventaja, ¿va? De que tenemos todos los árboles allá de la escuela ya con su rótulo de identificación, entonces no se nos dificulta. Luego tenemos entonces lo que les decía yo, Cariophyllide. Cariophyllide es la subclase número 3, donde lo típico es las betalainas y el crecimiento anómalo. Tenemos Cariophyllaceae. Cariophyllaceae tenemos el Dianthus cariophyllus, que es el clavel. Como les decía, son flores de mesa ornamentales. En esta época, al 1 de noviembre, estaba lleno de flores, todas ellas. También para el Día de la Madre, en todas esas épocas, el 14 de febrero, también vemos. Luego la Gypsophila paniculata también como adorna. Le llaman velo de novia o llovizna.
Generalmente las novias cuando se casan llevan un ramo de flores con gipsofilia. Muy bonitas, son flores pequeñitas blancas. Luego tenemos la fitolacase, tenemos la fitolaca americana, comúnmente llamada jaboncillo. Antes las personas lavaban su ropa con esta planta porque saca espuma. Tenemos una muy medicinal que es la Petiveria aliace, conocida como apacín. Este tiene un olor bastante fuerte, decimos nosotros a zorrillo, pero es bastante medicinal. Luego tenemos la Nictaginase, tenemos Mirabilis nictaginea, que se le llama corazón. También Mirabilis jalapa, ya le hemos visto como ejemplos para ver el crecimiento secundario y las betalainas. A esta le llamamos nosotros maravilla. En México le llaman Don Diego de noche. Esa plantita todo el año está produciendo flores. Nosotros vemos ahí y tiene una particularidad de que en la misma planta se pueden dar flores amarillas, flores blancas, flores maculadas o flores violetas. Luego, como veíamos anteriormente, tenemos la familia Quenopodiaceae, que dice el Quenopodium album. Quenopodium album es una maleza que se encuentra principalmente aquí en estas partes altas, como en San Juan Zacatepeques, dentro de los cultivos de flores, lo miramos mucho nosotros. Es uno que tiene sus hojas bastante cenizas, por eso se le llama apazote blanco. Ese no es comestible, pero tenemos el Quenopodium ambrosioides. Quenopodium ambrosioides es el apazote que sí comemos, y le aparece otro nombre, ¿va? Que es Disphania ambrosioides, o sea, se está hablando de la misma planta. Algún autor lo puede presentar como Disphania ambrosioides y otros como Quenopodium ambrosioides, pero es la misma planta a la que se refieren. Por eso nosotros se la comemos mucho y es buena. Han oído ustedes que cuando amanecen de goma los señores, pues dicen un caldo de apazote con huevos para quitarse la cruda. Entonces, ahí tenemos también dentro de Caryophyllaceae Quenopodiaceae tenemos a Beta vulgaris, que es la remolacha. También las selgas Beta vulgaris variedad cicla. Y la espinaca es Spinacia oleracea. También la tenemos ahí. Y como le digo, Beta vulgaris variedad cicla, les decía yo. No me quiere agarrar acá. Bueno. Bien, entonces podemos encontrar también la selga como Beta vulgaris variedad cicla. La familia Amarantaceae tenemos Amaranthus reflexus,
amarantos espinosos, que es el bledo macho, y amarantos híbridos. Estos dos son los comestibles, el amaranthus reflexus y el amaranthus híbridos, que es el bledo. Muchos de nosotros hemos consumido bledo, lo venden en los mercados. Y como ven ustedes que tiene sus tallitos y su raíz rojiza. Esas son las betalainas, por eso esos están dentro de la subclase Caryophyllide. También tenemos flores ornamental, que es la Celosia cristata, que es una flor llamada terciopelo o cresta de gallo. Esa también es muy ornamental, como les digo, todas las plantas, en estas hay muchas flores. Luego en cactácea tenemos la Mamillaria politele, que es un cacto bola. Lo cultivan mucho en macetías, casi no crece, es ornamental. Tenemos también Pereschia grandifolia, es una que le llaman manzanilla, no es la manzanilla que comemos, ¿va? Sino que le llaman así porque sus frutos también tienen una apariencia como fueran de esa manzanilla que venden para Navidad. Pero es un árbol, no es comestible. Luego tenemos el Ilioceros undatus, esa es la pitaya, bien común para nosotros. También tenemos la Opuntia ficus indica, que es el nopal o tuna. Esos son comestibles, son de importancia económica. Generalmente cactácea se da mucho en zonas áridas, zonas secas. Ahí no hay problema con estar regando mucho, ¿no? Y para eso nos sirve a nosotros. Entonces, aquí tenemos una clasificación para la pitaya. Sí, clasificación taxonómica de la pitaya o pitaya roja. Esto de los nombres comunes no hay problema. Como les digo, algunos les llaman pitaya, otros les llaman pitaya, pero otros les han de llamar de otro nombre. Pero eso no les preocupa a ustedes. Lo que les preocupa prácticamente es su clasificación taxonómica, su nombre científico, bien descrito y con su autoridad. Tenemos reino planté, como les digo, pueden poner planté o reino vegetal. Su reino embriobionta, división magnoliofita. La clase, como vemos la magnoliopsida, vemos acá cómo está bien ordenado, aquí no hay problema. La subclase Caryophyllide, orden Caryophyllales, familia Cactaceae, género Iliocerus, especie Iliocerus undatus. Esa es la pitaya roja. Y toda la clasificación es la misma, a excepción del género y la especie para la pitaya dorada o amarilla. Esa es muy común ahorita. Tenemos la pitaya amarilla, que es Selenicerus megalanthus. Yo les digo, esto lo vemos nosotros acá, pero puede ser de que aparezca con otros nombres, pero cuando se está hablando de la misma planta no hay ningún problema. Entonces aquí tenemos a los que no la conocen y es muy común, hay cultivos de pitaya, es la pitaya roja. Vean ustedes qué bonito se reproduce. Es una plantación de pitaya y es muy común. Muchos la miramos que vemos esa coloración que tiene, es rojiza y eso es típico de Caryophyllide. Por eso es de que creo que la ubicó aquí. Es muy común verla nosotros en los mercados. Vamos a ver nosotros cuando las venden y tenemos acá ya el fruto. Vean, muchos lo consumen, a muchos les gusta. Esta pitaya
así en pedacitos con crema, es deliciosísima, ¿ah? Pero como le digo, cada quien tenemos nuestro gusto. Y ahí vemos ya la pitaya que es excelente para que comamos nosotros. Luego aquí nos muestran una pitaya de una variedad que ya no es rojiza, sino que es casi gris. Va dependiendo los fitomejoradores que vayan haciendo. Y tenemos ahora la pitaya María o dorada. Vean ustedes, también ahí la presentamos en esta forma. Cuando nos aparecen así una pitaya que hubiera sido como roja, no se distingue si es amarilla. Lo que pasa es de que muchos mejoradores lo hacen con injertos. Se hace con injerto de cuña. Usamos como patrón la pitaya roja y como injerto la pitaya amarilla. Y nos va tirando un color así que no define si es amarilla o roja, pero dentro de su fruto vemos estos que son frutos vallados. Entonces es bueno el que quiera hacer injertos, los puede hacer, muy sencillo y pega bastante, siempre y cuando tratemos nosotros de hacer bien el injerto, cubrirlo para que no se contamine y pega. Cuando ya ha pegado, pues ya la planta va a empezar a producir lo que él considere dominante. Entonces, aquí es donde vemos nosotros lo excelente que podemos ver nosotros en Cariophyllide. Estamos viendo nosotros muy bien que las plantas tienen su importancia económica. Toda la vida lo hemos dicho, más que todo se estudia con eso, porque nosotros es la razón de enseñar es la taxonomía, la botánica. Llegar a que ustedes ya después en su formación se dediquen al cultivo o que estén administrando una finca y tengan ese profesionalismo de decir, bueno, esto es así, lo voy a hacer así. Porque todos los cultivos hay quienes trabajan en café, papaya, piña, pitaya, etcétera. Ustedes ya cuando sean profesionales o que saquen su educación media como peritos, ya van a poder trabajar como técnicos también. Ya llevan bastantes conocimientos. Esto que damos acá, a lo que les enseñan ustedes en hortalizas y frutales, ustedes ya van bien formados profesionalmente. Por eso les digo, es muy importante la taxonomía. Con la taxonomía ustedes salen adelante. Bien, eso lo vimos que es para Cariophyllide, que todavía el Cariophyllide tiene Plumbaginase. Tener Limonium sinuatum es una flor muy bonita de color moradita, que dura mucho, como que fuera de papel celofán la florecita esa, aguanta bastante. Y tenemos también Plumbago capensis, este es ornamental ahí en la escuela y por todos lados tenemos una florecita de color morado. Se le llama plumbago o también se le llama hierba de cáncer. Lo típico que encontramos acá es en el grano de polen, que es trisulcado. Cuando vemos el grano de polen aquí nos sirve para agarrar un ejemplo de trisulcado. Bien. Luego entramos a la número 4, que es Dilénide, donde les digo también hay muchas plantas de importancia económica. Por ejemplo, tenemos Teace. Teace tenemos la camelia japónica, que la camelia es una flor ornamental muy bonita. Tenemos también la camelia sinensis, que es el té. ¿Quién no encuentra té? En cualquier lado, en los supermercados está de moda ahorita que hay que consumir té, pero hay que estar con un nutricionista para que le diga si es bueno, ¿va? Luego tenemos en la familia Clusiaceae, además tenemos acá la Garcinia mangostana, que es el mangostán.
Muchos conocemos el mangostán, ya lo hemos consumido. Tenemos la Clusia ortoneura, que es la flor de cera, muy bonita también. Es una planta dioica. Allá en la escuela tenemos nosotros solo la planta masculina, pero sus flores son muy bonitas. Dentro de Clusiaceae, como les decía anteriormente, tenemos el mamey. Ese sí lo consumimos para esta época. Están fructificando casi todos los árboles, porque en la época navideña la gente utiliza mucho mamey para hacer el ponche, o bien como fruta fresca. Es muy, muy sabroso el mamey, va de color anaranjado, y vemos en los mercados que hay unos grandes mameyes que se pueden consumir. Es muy sabroso, pero les digo, yo digo sabroso para mí, pero ustedes tendrán sus gustos y sabrán disponer qué es lo que les gusta. Lo que sí quiero es que recalquen toda la importancia económica que tenemos dentro de las plantas. Y veo yo un chat que dice, fresco de mamey con piña, es cierto, es bien sabroso. También hace helados, ¿va? Helados de mamey, etcétera, pasteles. Sí, la gente tiene buenos gustos, casi igual que mi gusto, ¿va? Entonces sí, estamos de acuerdo en todo esto. ¿Qué importancia le damos nosotros a las plantas? Luego tenemos dentro del orden caparales. Aquí tenemos a la familia Caparaceae. Plome viscosa es una planta herbácea, ¿ah? Y le llamamos nosotros flor de araña. Luego aquí en la Brassicaceae, vean, Brassicaceae la tenemos dentro de Dilénide. Aquí es donde vamos a encontrar todas las brásicas. Por eso decimos Brassica SPP, porque estamos mencionando todas las Brassicaceae. Entonces decimos Brassica oleracea variedad capitata, que es el repollo. Brassica oleracea variedad botrytis, que es la coliflor. Brassica oleracea variedad itálica. Y tenemos también el Epidium virginicum, es gilipliegue o martuerzo. Ustedes ven plantitas, más que todo la conocemos como maleza, pero vean esa, podemos comprobar eso tiene aceites de mostaza, porque es picante. Comemos si bueno, no es venenoso, sino que por el contrario ayuda mucho al control de la tos. También tenemos el berro. El berro, muchos comemos en ensaladas, va con cebolla, tomate, pero con unas tortillitas calientes. Es bien sabroso, va, el berro. Y además otros con chicharroncitos también. Acá tenemos también el Raphanus sativus, que es el rábano, dentro de Brassicaceae. Vean cómo es con todo eso, las plantas sí que nos mantienen vivos, ¿va? Luego dentro de caparales también tenemos moringaceae, la moringa olerífera, que se le llama árbol de la vida. Vean, muchos de nosotros conocemos la moringa. Y en la escuela tenemos en hortalizas una hilera de plantas de moringa. Si nosotros fuéramos vivos y comeríamos ensalada o té de moringa, les apuesto que estaríamos bastante sanos. La vez pasada salió una noticia que en una cárcel donde tenían presos, les estaban dando de comer mucha moringa y dice que nadie se contagió con COVID. Ahí sí que no me consta, pero es posible porque les fomenta su sistema inmune, porque esa planta es maravillosa. Les digo yo, si ustedes pueden tomar té, ensaladas de las hojas de moringa, es muy buena, muy nutritiva. Luego entramos con el orden Ericales dentro de Dilénide.
Ahí tenemos una parásita, que es la Monotropa uniflora, que es la que conocida como pepa de indio o planta fantasma. Les mostraba la vez pasada esta planta que a veces no tiene ni color y a veces tiene un color rosado y se da parasitando la raíz de los encinos. Ese hemos visto nosotros mucho aquí en Guatemala, se ve. También tenemos la Ericase, Rhododendron sp, que es la flor de azalia. Entonces muchas veces han visto ornamentando en setos la flor de azalia. Hay blancas, hay rojas, hay rosadas, hay amarillas. Muy bonitas se ven esas flores como ornamento también. Por eso yo digo, no solo la moringa, que es árbol de la vida, sino que la vida son todas las plantas. Tenemos aquí en Evenales, también en Dilénide, el orden Evenales. Conocemos la Puteria zapota, que es el zapote. ¿Quién no ha comido zapote, va? También el Chrysophyllum cainito. Chrysophyllum cainito es el que conocemos nosotros como caimito. Es otra fruta que en estas épocas, por ejemplo, junio, julio, hay bastante en los mercados, muy sabroso. Y la familia Venace tenemos el Diospirus caqui. Diospirus caqui es el persimón. Ese fruto sí es, como dirían, solo para la gente que tiene pisto, ¿eh? Eso los venden en los supermercados, pero es bien caro. Pero también es sabrosísimo. Tenemos primulales, la familia Theophrastacea, también en Dilénide, y Yaquinia arborea, que le llaman toronjil. Ese es de zonas secas también. Aquí encontramos el orden Malvales, como les decía, para mí me gusta mucho este orden, no sé, pero hice un pequeño trabajito de Malvales y conozco varias especies. Tenemos Malvace, el Hibiscus rosa sinensis, que es el clavel de Panamá, una planta ornamental. Como dice rosa sinensis, sinensis quiere decir que es de China. Entonces acá no nos va a dar semilla nunca. Entonces se propaga sexualmente por estacas. También tenemos esterculiaceae, que es Theobroma cacao. El cacao lo conocemos mucho. También tenemos Esterculia apétala. Esterculia apétala es el castaño. Es un árbol que nosotros cuando vemos no hay pétalos, porque como lo dice Esterculia apétala, sin pétalos. El castaño es muy sabroso, se come mucho, se pone a dorar la semilla. En la escuela tenemos, pero lo más que estamos llegando es a tener frutos, pero sus semillas todavía no, como dice la gente, no cuaja, o sea, no maduran todavía. No es que sea estéril, lo que pasa que ese es de climas cálidos. Por ejemplo, nosotros aquí ya en Aguascalientes, en el Isla de ahí, sí hay esterculia pétala y hay castaños. En Santa Rosa encontramos también en climas cálidos que hay el castaño. Luego tenemos la tiliaceae, Heliocarpus Donnell Smith, se le llama jonote blanco. Este es su género de Heliocarpus, se refiere al fruto. El fruto tiene una forma de un sol, entonces por eso es que se le llama Heliocarpus. Allá en la escuela tenemos de eso, hay allá yendo al río, por donde mataron a una señorita, ahí por esto es el río que pasa por ahí de Aguas Negras prácticamente. Por ahí hay bastante. Tenemos también Bombacaceae, representativo para nosotros la ceiba pentandra, que es nuestro árbol nacional, ¿va? Ese no lo podemos olvidar. Yo aquí se los pongo todavía en
Bombaceae, no les pongo en Malvaceae, porque yo todavía estoy con Cronquist, pero no es nada desconocido para mí que APG lo tenga como Malvaceae, porque nosotros que trabajamos con Cronquist lo anotamos y hacemos la referencia, que lo han cambiado, pero nosotros no, a nosotros no cambia nada. Luego acá también, pero en el orden violales, tenemos a Vixaceae, el achote, que es Vixa orellana. Ustedes saben que es como condimento, es especial. Ponen a hervir las semillas, luego al enfriarse, flota esa coloración rojiza, lo tienen y lo venden como masitas de achote. Luego Passifloraceae, es Passiflora edulis, es el maracuyá pasionaria. Passiflora ligularis es la granadilla, que también le llaman pasionaria. Pasionaria se le llama por el tipo de flor que semeja una corona de Cristo. Por eso dicen ellos de la pasión de Cristo. También tenemos en violales Carica papaya, que es la papaya. Aquí en Guatemala le llamamos papaya. En El Salvador le llaman mamón. En otras partes le llaman lechosa. Pero es la misma planta y además son nombres comunes. Pero este sí, Carica papaya, sí lo vamos a encontrar para buscar referencias específicas, ya trabajos científicos. Luego tenemos acá las cucurbitáceas. Aquí son todas esas que se le llaman cucurbitas. Por ejemplo, tenemos Cucumis melo. Cucumis melo, que es el melón. El Cucumis sativus, que es el pepino. Cucumis pepo, que es el ayote, etcétera. Todas estas, también Citrullus vulgaris, que es la sandía, muchos la conocemos, o que le dicen también Citrullus lanatus. Están hablando de la misma sandía. Aquí también tenemos la begoniaceae, que vemos que son plantas ornamentales, se ven muy bonitas en macetas. Ahí en la escuela vemos en los 2 edificios que hay begonias. Luego entramos a la subclase número 5, que es Roside. Ahí tenemos el orden Linales, Erythroxylaceae, que también es una planta narcótica, como es la Erythroxylococa, que es la coca o cocaína. Nosotros acá en Guatemala, antes yo no conocía, pero hoy sí, últimamente salen noticias que aquí en Izabal tienen plantaciones de coca o cocaína. Que yo digo, eso ayuda a la gente a sacarnos sus centavos, pero también daña a mucha gente. Entonces, eso está fuera de ley, por eso es de que lo combaten. Si fuera solo pensando en que la gente hace sus centavitos, pues enhorabuena, pero ustedes saben que también hay cosas que dañan. Luego tenemos el lino, citatísimo, que sacan muchas fibras para hacer la tela de lino. Salen caritas, ¿va? En el orden rosales tenemos Pittosporaceae, Pittosporum undulatum, que se llama laurel de honor. Ahí es que la tenemos en el jardín botánico, tenemos una planta de esas. Y había una camino a viveros, pero como hay algunos traviesos que le cortan y todo, la infectaron y se enfermó hasta morir, ¿va? Cuando yo digo enfermo es cuando nosotros comúnmente decimos que se pudre, ¿va? No tenemos acá, en Rosales tenemos Crasulaceae, Crasula ovata, árbol de jade, son plantas ornamentales. También cedro, espectabiles, que le llaman planta de hielo, Calancoe, ¿va? Eso también vemos que son ornamentales. Rosácea, como les digo, la familia Rosácea tiene muchas frutas. Tenemos Crateus pubescens, que es la manzanilla, pero esta manzanilla que se usa en rosarios para Navidad. Ahí vemos nosotros, o también la hemos consumido
en miel, va, en Tucitas nos venden una manzanilla. Y la rosa, que es la más representativa de la rosácea, que es una rosa de China, que hay una infinidad de variedades. Ustedes han visto para el 14 de febrero, para Navidad, etcétera, o cuando quieren agradar a una mujer, le regalan flores o le lleva a su mamá, etcétera. Luego tenemos dentro del orden Favales, la familia Mimosaceae, tenemos Prosopis alba, rojo blanco. Siempre que aparezca un epíteto específico alba, se está refiriendo que esa planta va a tener algo de blanco. Tenemos Esalpiniaceae, tenemos Cassia angustifolia, que es un sinónimo de cena. Por eso nosotros vemos algunas casias, por ejemplo, Cassia reticulata también es cena reticulata. Son sinónimos los nombres. Luego tenemos Cesalpiniaceae, tenemos Cesalpinia pulcherrima, que es el gallito. En Fabaceae podemos encontrar Teprosia virginiana. Esa Teprosia es una planta arbustiva que es también muy buena para forraje. Bien, jóvenes, entonces, como también nos quedaba aquí, ¿va? Siempre les pido disculpas que se me va un poquito el internet, pero hoy está más corto el lapso de tiempo que estamos perdiendo. Pero no perdemos nada. Entonces les decía que Teprosia virginiana, que es un arbusto, es una hierba arbustiva que es forrajera. Luego, en Fabaceae también tenemos Pisum sativum, que es la arveja o guisante, que le dice mucha gente, le conocimos nosotros, algunos que dice la arveja china, que se come así completamente el fruto, ya la vaina, o bien la arveja que dejan que madure un poco la semilla y la utilizan bien para sopa de arroz, etcétera. Cómo nos da las plantas tanto, ¿va? Es nuestra vida diaria. Luego tenemos apiales. Apiales tenemos la apiace, es el apio. Apio lo conocemos mucho nosotros, ¿va? Apium graveolens. Hemos visto bastante de esta hierba. Se vende mucho, lo consume mucho la gente. Luego tenemos apindales. Aquí tenemos anacardiaceae. Anacardiaceae tenemos el jocote marañón, como hacíamos muchas observaciones, que es Anacardium occidentale, que lo que consumimos nosotros más que todo es el receptáculo, eso carnoso. Y como le dicen, le llaman anacardium porque ellos le hallaron mucha relación con el corazón, como que fuera un corazón que estuviéramos mordiendo. Eso decimos nosotros, para nosotros como que fuera una fruta del receptáculo. Y además también su fruto lo consumimos, pero más que todo consumimos la semilla, ¿verdad? Que en todos lados consumimos por si
Por si van acá a Oriente, generalmente cuando vamos por ahí, está la gente vendiéndonos las bolsitas de semilla del jocote marañón. También tenemos acá Sapindase, Colreutia paniculata, lluvia de oro. Este árbol es ornamental, pero preciosísimo. Produce abundante flor amarilla. Esa en el Parque Central de acá de la capital, en la zona 1, vemos que hay varios árboles de esos. Cuando están floreciendo, cómo se ve bonito. Allá en la escuela, en el Jardín Botánico, tenemos también, eso todavía no nos ha dado suficiente flor, pero sí son muy bonitos. No tenemos en el orden Mirtales, tenemos la familia Litrace. Litrace tenemos la Gestonia indica, es palo de Júpiter. Ahí por las residencias hay un árbol que tiene flores violeta y sus frutos son cápsulas. Muy bonito, muy ornamental también. Y tenemos dentro del Litrace también Cufia sopifolia. Se le llama Erica. Estas ericas son ornamentales, pero son bien pequeñitas como para hacer en jardines setos de plantitas pequeñas. Si mucho mide como 50 centímetros de altura. Hay flores blancas, hay violetas, hay rosadas. Muy, muy bonito como ornamental así en setos pequeños. Mirtace, como dicen, tenemos eucaliptus, las eugenias, las guayabas, que Psidium guajava. Y en Punicase tenemos la Punica granatum. La granada es muy común verla también, ¿verdad? Tiene sus frutitos con arilo, un arilo color violeta jugoso, que es bien sabroso. Luego, en el orden euforbiales tenemos la euforbiaceae. La euforbia pulquérrima, que ahorita ya se pone de moda porque en las Pascuas que venden en maceta o en ramos. Ricinos comunes, como decimos el higuerío. Muchos sacan el aceite de ricino de las semillas, también común. Y además tiene una acción nematostática en el cultivo de café. Por eso muchos han dado por sembrar como sombra higuerío, porque controla nematos. También tenemos la yuca, que es manijón esculenta. Aquí consumimos nosotros mucho la raíz. También Bromance cándida. Esa es otra planta que es narcótica. Antes ahí en la escuela teníamos bastante, pero hubo un problema. Algunos de los más antiguos le dieron a consumir a los nuevos. Prácticamente los emborracharon o los drogaron y se tuvieron que ir los dos, ¿va? Tanto los que consumieron como los que se los dieron. Porque luego a mí me trataron de poner ahí que yo no les había explicado, pero primero, que yo les explicaba. Segundo, que no era yo la justificación como para decir que por eso lo habían hecho, no. Si ellos lo hicieron porque la conocían y sabían que le causaba borrachera. Muchas personas le llaman eso como datura cándida, la florifundia. Algunos dicen que meten la flor bajo su almohada cuando no tienen sueño y se queda bien dormido uno. Pero otros la utilizan, por ejemplo, esa gente que vende cucha, también le echan esa datura, ¿no? O sea, la florifundia, para embriagarse las personas. Aquí tenemos la papa, que es Solanum tuberosum, Nicotiana tabacum, que es el tabaco. El tabaco ya les comentaba que es bastante dañino porque causa cáncer en los pulmones. Mejor si ustedes nunca llegan a fumar porque empieza uno
como digo, degustando, que hace el golpe, que dice después de un taco, un buen tabaco. No, eso es falso. Eso es daño. Después de un buen taco, un buen cáncer, diría yo. No, no fumen, no es necesario, jóvenes. Vivan su vida felices. También tenemos todos los chiles, que es el capsicum humano. Los cápsicos todos son, tenemos chiltepe, tenemos pimiento, tenemos un chile mexicano, etcétera. Chile cobanero, los que son de Cobán me han de contar eso. El chile cobanero, ay, pica. También tenemos entre las convolvulaces, todas aquellas que son del género hipomia, que le llamamos nosotros quebracajetes, gloria de la mañana, campanía, trompetías, etcétera. Esas, unas son ornamentales y otras son malezas. Esa maleza se abraza la planta, por ejemplo, al maíz, lo destroza porque no lo deja producir. Entonces hay que controlar esas campanillas, porque esas son lianas, son enredaderas. Y cómo se dan en todos lados, en café, en cualquier parte que vean ustedes que se desarrolla, hay que volarla desde la base para que no cause daño. Yo estoy asesorando a un muchacho aquí en Fraijanes, es un estudiante que primero Dios se gradúa este año, está remozando un cultivo de café y cuando lo fui a visitar, como había, pero había una parte donde ya había él controlado, está haciendo su control de malezas y me contaba cómo hacía él su control. Por eso les digo yo, hay que tener cuidado uno. Cultivo, ustedes ya ahorita llevan mucha información para posteriormente ya sean unos profesionales de éxito. Tenemos también la familia Cuscutaceae. La familia Cuscutaceae, tenemos la Cuscuta pentagona, o Cuscuta corimbosa también, que se le llama tripa de gallina. Esa es una planta parásita. Se le llama tripa de gallina porque su tallo es de color anaranjado o amarillo, sus florecitas son blancas. Por lo tanto, no puede producir, ¿cómo le llamamos a los pigmentos verdes, o sea, la clorofila para realizar fotosíntesis? Usted tiene que parasitar para aprovechar la savia de las plantas. Esta ahí en Cobán yo vi una plantación, también otro estudiante que me tocó asesorar, una plantación de pino que se la trajo al suelo. Hay que controlarla. También tenemos el orden lamiales. Recuérdense que en el orden lamiales se trata así porque prácticamente sus flores tienen dos labios. Y antes había una familia, Labiatae, se refería a labios, pero hoy se llama Lamiaceae. Entonces en lamiales tenemos Boraginaceae, el Heliotropium urasábico, que le llaman cola de alacrán, porque sus cimas tienen así como una colita de alacrán. Se sube y se baja. También la verbena la vemos en todos lados ahorita en esta época. Se ve mucha verbena y la utilizan medicinal para curar la gripe. Tenemos también la albahaca, que es Ocimum basilicum. Ocimum basilicum también es medicinal y además es condimentaria. Allá ustedes ven en los supermercados que la venden como picada, molida, la albahaca. Se utiliza mucho en los condimentos. La menta espicata, no digamos que la hierbabuena, una planta muy buena para la digestión. Si uno almuerza y toma su tecito de hierbabuena, se siente muy sabrosa y además le hace una muy buena digestión.
Ingeniero, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva 32? A la 32. Ah, sí, la anterior de esa en la que está, por favor. Con gusto. Esta, ¿va? Sí, ingeniero. Muy bien, me avisa cuando la corra. Ya, ingeniero, gracias. Muy bien. Bien. Pues ahora tenemos plantaginales. Plantaginal, sí, Plantago maragor, como les decía yo, muy buena. También tenemos Plantago australis. Yo les decía Plantago australis, nosotros lo hacemos cuando lo referimos como una planta indicadora. El Plantago australis es de partes altas, frías, lluviosas. Por ejemplo, encontramos acá yendo para Alta Verapaz, toda esa parte de Baja Verapaz, por Salamá, llegamos a Cobán, allí encontramos mucho, principalmente en las plantaciones de pino, ¿no? El Plantago australis. Este Plantago australis se diferencia de Plantago mayor, que tiene sus hojas más angostas y son peludas, porque generalmente donde hay frío, las plantas desarrollan muchos pelos. Ahí vemos nosotros la diferencia y, como les digo, es una planta indicadora. Ahí empezamos a ver, ya aquí no encontramos. Yo no he podido encontrar esa planta australis porque la verdad, la altura que tenemos no es como la de allá. Y la lluvia tampoco es tan fuerte. Tenemos escrofulariales. Aquí en escrofulariales, como vemos la familia Boldeyaceae, Ulea americana, que se le llama salva santa. Esa también la utilizan para las fiebres. Oleaceae, tenemos Fraxinus pennsylvanica. Fraxinus pennsylvanica es una planta que no es de nosotros, es de Pensilvania, pero Pensilvania es frío y es por eso que solo así no nos va a germinar la semilla. Tenemos que hacerle una escarificación, o sea, exponerla a un medio para que nos germine. Yo en la escuela hice germinar varias y las di al vivero y fueron a sembrar allá donde tenemos Pinford. Y además, sembré unas poquitas ahí cerca del parqueo de los profesores, pero hay alguien que mira que uno hace algo y ellos piensan que es solo de hacerlo. Y me mataron algunas. Pero ¿qué voy a hacer yo? Pobre la gente también quiere usar su cerebro, pero a veces lo usa mal. Entonces, tenemos los fraxinos, son bonitos. Acá por donde yo vivo, en todas las entrecalles hay bastante fraxinos. Cae y cae la semilla, pero ninguna germina porque les digo, hay que hacer una escarificación. Pero también tenemos fraxinos de nosotros. Esos sí nos germinan bien. Tenemos el Fraxinus undei, que es de nosotros, de aquí de Guatemala, y sí se desarrolla bien. Y tenemos Oleaceae, que es Ligustrum lucidum. Ligustrum lucidum es una planta que se le llama trueno, pero porque las hojas son coriáceas y truenan cuando uno las quiebra. Muchos reportes de esos de Stanley, cuando él colectó, porque hay especímenes de él todavía ahí en la Facultad de Agronomía de la San Carlos, hay una referencia que dicen que se utiliza para que la gente deje de tomar. Les dan seguidamente los, los té de hojas de Ligustrum lucidum y la gente va perdiendo el sabor al alcohol y dicen que deja de tomar. Espero que así sea. Más que todo la voluntad de las personas para ya no tomar.
O tenemos escrofularia C, calceolaria mexicana, tronador, monjita. Eso lo ven ustedes aquí en San Juan, San Lucas, Zacatepeques, unas que parecen patillos las flores, como que eso es pico de pato. Y uno lo apacha y truena. ¿No? Hierbitas también se le llama hierba de pozo. Tenemos también el dragón. Dragón es una flor ornamental, hemos visto bastantes, hay rosadas, rojas, violetas, Antirrhinum maius. Y tenemos la castileja arvensis, ¿no? Esa es otra de las plantas comunes. Y Siningia es preciosa, ¿no? Que es la gloxinia. Ustedes han visto esa flor grande que tiene esa gloxinia, también es una ornamental de maceta. Tenemos también aquí Acanthaceae, las justicias. Las justicias son muy bonitas. Por ejemplo, tenemos el camarón que le llaman, la ajonjolí, que es Sesamum indicum. Ese es, usted lo ve que es condimentaria y también lo recomienda que es muy buena para los huesos, ¿verdad? Comer ajonjolí. En Bignoniaceae tenemos Jacaranda mimosifolia. Ustedes han visto que, al igual que la jacaranda, el matilisguate, el palo blanco, cómo florecen en esa época. También tenemos nosotros Tabebuya crisanta, que es la flor nacional de Venezuela. Cómo florece también, esa época es muy, muy gustada para esta familia. Y nos damos cuenta nosotros que son flores gamopétalas o sin pétalas. Muy bonitas las flores, adornan mucho, muy bonito. Y en la escuela tenemos bastante de esa del, de esa planta de la flora María. Entonces, todas esas que presentan ese tipo de flor se dan en esa época y las tenemos ahí ornamentando. Luego tenemos en rubiales, la familia Rubiaceae, tenemos el café, que es Coffea arábica. Nosotros que en Coffea arábica hay muchas variedades, ¿va? El catuahí amarillo, catuahí rojo, etcétera. El Borbón. Generalmente la variedad Borbón dicen que es la mejor, es un café muy sabroso, ¿no? Esos se dan acá. Ahí en las fincas cafetaleras tienen muchas especies de café y hasta han dicho que hay algunas que son resistentes a la roya, Emileia bastatrix. La Emileia bastatrix es una roya que como nos causa de daño y casi el café la tiene metida hasta donde no se imagina. Esa, cuando vino de Brasil para Guatemala, yo me acuerdo, estábamos en el año, creo que fue el año 83. 83 yo estaba en el laboratorio de fitopatología y los fitopatólogos de ese entonces cuidaban mucho que no entraran unos estudios que se hicieron. Pero yo les digo, eso fue como el COVID, que se hizo todo lo posible para detenerlo, pero no. Entró y aquí la roya entró para quedarse. Entonces, muchos apicultores tienen problemas con la roya, algunos ya han logrado eliminarla. Y también tenemos la quina, ¿va? Que es Cinchona officinalis. Esa la utilizaron mucho para el control de la malaria. Por eso muchos decían al principio que para el control del COVID-19, o sea, el SARS-2, era conveniente tomar quina, pero no, eso es para otras cosas, ¿verdad? Luego tenemos asterales,
la familia Asteraceae, es la que más representativa de este, y les digo que esta época es típica para la familia Asteraceae. Ahorita florecen la mayoría, las vemos nosotros. Tenemos Aster divaricatus, que es el aster, Elianthus anus, que es el girasol, Matricaria, tenemos la recutita y la Matricaria camomila, que es la manzanilla con la que hacemos nosotros nuestro té. También tenemos Taraxacum officinales, que es el diente de león. También una que es bien típica es la Tagetes tenuifolia. La Tagetes tenuifolia es una que le llamamos también flor de muerte, que ahorita en todos los campos está esa tal flor de muerto, miren. Pero también tenemos la mera flor de muerto, que es la Tagetes erecta. La Tagetes erecta sí es hasta ornamental y muchos la venden, es muy buena y muchos recomiendan que si se le da a las aves ponedoras tagetes, nos saca la yema bien amarilla. Bien, jóvenes, fíjense que yo acabo de adquirir un libro de Costa Rica, la flora tropical de Costa Rica, muy bonita, muy ilustrada, y es de 2007, es bastante reciente. Casi toda la flora que mencionan ahí y que tienen ilustrada, la tenemos nosotros acá. Por eso me recuerdo yo cuando, digamos, estaba el doctor Baeza de coordinador académico, yo vi que quería ver que salió un curso de capacitación para dendrología. Entonces yo, como doy el curso de dendrología a los forestales, le pedí favor de que me diera permiso para tramitar yo, para irme a capacitar en dendrología. Pero él me dijo, no, Leonel, ¿para qué va a ir usted? Si usted le ha puesto que conoce lo suficiente y podría estar solo ahí prácticamente de turista, me dijo. Y yo no daba por qué, porque ella había estado allá. Entonces él sabía de mi capacidad en la dendrología y cabal, yo estoy viendo ese libro y vieran, todo lo que están mencionando ahí yo lo conozco. Y muy bonito el libro también, solo que también está en inglés. Muy bonito el libro en inglés. Yo les digo, todos los libros en inglés son excelentes. Hay muy buenos botánicos ahí en el Botanical Garden de New York. Entonces, es bueno. Yo les digo, no es necesario que uno hable el inglés, sino que basta con saber inglés técnico y lo entienda. Porque si conoce botánica, conoce taxonomía y lee inglés técnico, lo entiende muy bien. ¿Ah? Hace una lectura comprensiva de eso. No hay ningún problema de que se va a poner a hablar inglés. No, no es necesario. Sabiendo el inglés técnico, usted se da cuenta de eso. Lo único que veo yo en este libro es muy bonito, es que no tienen autoridad. Por eso ellos a veces tienen algunas especies, por ejemplo, tienen yuca lepantipes. La yuca lepantipes es la flor de isote de nosotros, pero ellos la tienen ahí como yuca guatemalensis. Seguro porque la trabajaron mejor aquí en Guatemala. Por eso es yuca guatemalensis, pero es la misma. Es la flor de isote, solo que ellos escriben sus nombres en inglés. Y no tiene autoridad. Si no, ahí se da cuenta uno quién fue el que rectificó ese nombre o le cambió por algo. Y por eso es que yo siempre les pongo la autoridad para que ustedes vean. Por ejemplo, vemos aquí en Taraxacum officinale que la rectificación puede encontrar otro nombre. Eso es lo que nos ayuda a nosotros en la taxonomía. Pero por otro, yo les digo, está muy bien y yo miro las plantas, entonces yo sé de cuál están hablando.
Entonces les voy a mencionar un ejemplo para cuando ustedes ya les pidan consulta. Fíjense que a mí me sucedió esto. La compañera de ustedes que está en PAF ahorita me envió hojas. Ella me las envió en septiembre. Yo le dije, es que miren, a mí me cuesta solo con hojas. Mándenme flor. Es que no tengo flor, me dijo, todavía no es época de floración. Es lo que le digo, es una asteracea. Si alguno de ustedes es de Cobán, Alta Verapaz, y sabe que chi, me puede decir qué quiere decir ash o ash, que chi. ¿Qué dicen? ¿Saben ustedes o no saben? Bien, nadie me responde. Ingeniero, yo creo que nadie es de ahí. Nadie es de ahí, va. No. Situación, porque eso está escrito en quechí. Si yo hubiera sabido esto, ¿qué me está indicando? Me hubiera sido más fácil determinar. Pero yo sí empecé a trabajar y se la determiné. Y en ese momento, como a los 3 días, le mandé el nombre técnico. Pero ahorita ella me mandó a mí, prácticamente fue como el viernes de la semana pasada, ya me mandó estas tomas ya con flor. Entonces yo confirmé, yo le había mandado un nombre y me dijo, ya para estar más segura, porque lo va a poner en su informe final, me dijo, mire, ya tengo con flor. Entonces dije yo, a mí no se me pierde nada. Entonces le dije, yo sé qué es. Y si se dan cuenta ustedes, era Polymnia maculata. Cuando les digo que es maculata es porque tiene algunas manchas. Y cabal, yo estuve analizando ya con el tallo y vi por qué le llamaban maculata. Entonces, vean, no lavatrastos, pues la verdad, no sé cómo le llaman allá, pero mire, lo típico de ahí es que usted va a ver los tallos, aquí mire, manchaditos de un color violeta. Pues eso es que Polymnia maculata, mire. Eso es lo que se refiere. Entonces ella me la envió y como le digo yo, aquí me orienté yo más, ya le había mandado el nombre, pero entonces ella también por rectificar, ¿va? Porque para estar más segura, la volvió a enviar. Entonces yo le digo, ahorita ella está con el 100%. Es donde yo les digo que no hay que ser farsante uno. Algunos dicen, mire, ¿cuál es esa? Es tal cosa. Y ni siquiera revisan la flora o cronquis para decir, esta es. ¿Se dieron cuenta ustedes que para llegar a un taxón se necesita conocer bastante y estar seguro uno de lo que está haciendo? Entonces, el día que ustedes den una referencia, háganlo con toda responsabilidad para que no digan después a ese. No sabe saber quién le dio clases, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces, como ya... Y una pregunta, ¿y esa planta se considera maleza o qué, para qué lo utilizan? Lo de la práctica, ya se los envía a todos, pero de esta, sí, la Polymnia maculata, yo les digo, yo confirmé, ya le había enviado allá el nombre, familia, etcétera,
pero yo quería que me enviara más material porque me había mandado solo las hojas. En cambio, en esta vez, yo observé bien el tallo. Esa mancha yo ya la conozco, ¿eh? Pero necesitaba ver la flor y además el tallo. Cuando me dio eso, cabal dije yo, volví a ver mi descriptor en la flora Guatemala y cabal me cierra en todo, ¿no? Hasta las hojas son triplinervadas. Entonces, dije yo, no se me sale de la descripción. Es tal especie. Porque después le decían, bueno, ¿y por qué? Por esto, esto y esto, dice uno. No se queda atrás. Porque ese tipo que yo le dije, que le preguntaban cuál era, él dio un nombre. Y a mí no me parecía, porque no era ese el nombre. Y aún el pobre que le preguntó, le manda a dar las gracias. Muchas gracias, me ayudaste mucho. Y no le ayudó, sino que lo confundió. O sea, el que no sabe, no, porque no hay que ser farsante, hay que ser muy responsable en sus opiniones. Eso hace a las personas respetables. Bien, jóvenes, entonces, como ya habíamos hablado de eso, ya se les envió, ya saben ustedes cuándo son sus exámenes y cómo va a estar el trabajo. Entonces, esto es lo último de este laboratorio. Esperamos el próximo laboratorio, ya es más sencillo porque es de liliópsida. Y recuerden que en ese laboratorio me van a exponer. Yo doy la clase, digamos, de 1 hora y luego expone el 1 o el A y luego expone el B. Recuérdense cómo va a ser su trabajo. Ya no tienen que hacer ese trabajo, ya les mandé yo la información. Entonces dice, en el cuaderno hay que hacer un resumen de lo visto en cada práctica. Eso ya se los expliqué. Y aún aquí está como está, con contenido, lo visto en clase y como apéndice lo observado en el entorno. Está bien que haga su resumen, no hay problema, pero no un resumen muy resumido, sino que quede claro, porque la idea es que ustedes aprendan. Esto del cuaderno guía, yo les pido el cuaderno completo cuando estamos en los presenciales. Y como les digo, hasta un punto, una coma tiene que tenerle el cuaderno, porque lo contrario es que no estuvo en clase o no va a saber nada. Entonces, por favor, recuérdense que uno me lo envía, a todos los incluye en la carátula y todos van a tener la copia de eso, porque mi idea es que todos hayan aprendido, ¿va? Yo quiero formarlos que tengan una formación académica excelente. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí llegamos y pasen feliz día. Se me cuidan, tienen que ir a sacar otro tipo de información, sáquenlo. Como les decía aquí, citan referencias si es necesario, si no, como va mi nombre en las prácticas, ustedes me citan. O si consultaron libros o algo, paso a paso, citan a las personas que vieron. Entonces, hasta aquí, jóvenes, y pasen feliz día, se me cuidan todos. Igualmente, ingeniero, feliz día, gracias. Ok, se cuidan. Bueno, jóvenes, se me cuidan todos. Ok.